Bueno, ¿te escucha? ¿Sí se escucha? Ok. Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el tema cáncer broncogénico a cargo del compañero José Alberto González Cabreales y su servidor Luis Ángel Acosta Cabrera. Siguiente, por favor. Ok, comenzaremos con su definición. El cáncer broncogénico, también denominado cáncer de pulmón, este es un trastorno, es un tumor primario pulmonar de alta malignidad, que este va a ser originado de células del epitelio del tracto respiratorio inferior, de los bronquios, bronquiolos y alveolos. Este va a representar la mayoría de los cánceres pulmonares, por lo cual es muy importante también su localización. Tenemos que va a ser de 6 a 4 veces en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo, y este va a tener una mayor frecuencia en el lóbulo superior del segmento anterior. Uno como médico también es importante saber la sospecha del cáncer broncogénico, como va a ser en pacientes de fumadores arriba de 45 años, y los síntomas de las vías respiratorias, que uno muy característico es la tos, que más adelante voy a mencionar más características, y el historial familiar, si tenemos antecedentes de cáncer broncogénico en nuestra familia. Siguiente, por favor. De acuerdo a su epidemiología, tenemos que la neoplasia más frecuente a nivel mundial, que este va a ser más frecuente en hombres que en mujeres, y se encuentra con frecuencia en la sexta y séptima década de la vida. Este tiene una alta mortalidad, dado principalmente por su diagnóstico, o muchas personas lo llegan a diagnosticar ya en una etapa avanzada, en la mayoría de los casos, el cual su mortalidad va a ser de 5 años de vida. En un estudio realizado en el 2015, se obtuvieron resultados que en México tan solo el 15% de los pacientes diagnosticados con cáncer pulmonar lograron salvarse. Esta enfermedad sobrepasa las difusiones de cánceres como el mama, del 34%, y de próstata un 29%. Este tiene una prevalencia en la población mexicana. En el mundo, 1.8 millones de casos nuevos fueron diagnosticados cada año, donde el cual 1 millón fueron hombres y 500,000 fueron mujeres, donde el cual 1.5 de defunciones se encontraron en el 2015, donde tan solo 300,000 personas lograron salvarse. Su etiología, aquí el agente etiológico más importante o el de mayor incidencia va a ser el tabaquismo, que este ya sean pacientes fumadores pasivos o activos, donde el cual el tabaquismo va a representar del 80 al 90% del cáncer broncogénico. Aquí lo que va a causar en sí el humo o el tabaquismo va a inducir cambios histológicos en el epitelio bronquial, como los tres característicos van a ser la pérdida de los cilios, una hiperplasia epitelial y anormalidades nucleares. Otro agente etiológico también va a ser el radón, que con mayor frecuencia las personas que no conocen o no saben que están expuestos al radón suelen presentar los signos y síntomas de un cáncer broncogénico, pero no saben o, o no supieron que estuvieron expuestos, ya que el radón no tiene calor, no tiene color ni olor. Es por eso que es el motivo de consulta. Otros pueden ser la exposición a asbestos o cromo, que va a ser con mayor frecuencia en las personas que trabajan con materiales aislantes o en fábricas de automóviles o losas de piso, tejas, entre otros. También van a ser los altos niveles de contaminación en el aire, los antecedentes familiares de cáncer de pulmón, los altos niveles de arsénico en el agua potable. Siguiente, por favor. Signos y síntomas. Esta enfermedad va a ser clínicamente silenciosa, pero en gran parte de su evolución, sin embargo, existen datos que deben hacer sospechar la posibilidad de neoplasia. Como mencioné anteriormente, el signo y síntoma característico va a ser la tos, que va a ser una tos con cambio de intensidad, pero que no desaparece hasta convertirse en una hemoptisis, que esta va a tener un color metal oxidado. Otro va a ser la disnea, las infecciones frecuentes que pueden confundirse con las neumonías también, los ruidos al respirar, que se van a escuchar sibilancias, los cambios en la tonalidad de la voz o ronquera, que este va a ir acompañada algunas veces con la tos, el dolor torácico, la disfagia, la fatiga, y otros signos y síntomas característicos van a ser el síndrome de Pancoast,
que este en sí va a ser un conjunto de síntomas característicos, pero estos van a ser provocados por la presencia ya sea de una tumoración en el plexo bronquial, que, uno como médico se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente te va a referir que tiene dolor en el hombro, ya también en el brazo, que esto va a ser afectado por lo mismo de la afectación en el plexo braquial, y atrofia en la mano, que el paciente va a tener un brazo más delgado que el otro. Y el síndrome de Horner, que va a ser también por una obstrucción, va a ser por una obstrucción de la vía ocular simpática. Aquí el paciente va a tener una afectación del simpático cervical, ya sea por una tumoración, como mencioné anteriormente, que va a ser en la afectación del lóbulo superior. Y esta va a producir en el paciente afectaciones ópticas, como puede ser una miosis, una ptosis, una anhidrosis o también hernostalmos. La pérdida de peso involuntario y la metástasis, que la metástasis suele ser siempre o mayor o frecuentemente en el cerebro, en los huesos, en las glándulas suprarrenales, en el pulmón, en el hígado o en los riñones. Ok, muy bien. Ahora vamos a platicar sobre el diagnóstico oportuno. Hace ciertos años atrás se comenzó una práctica más viable para la detección de cáncer de pulmón en las personas mayores de 40 a 45 años y más si ellos referían algún antecedente de haber fumado o haber trabajado con algún tipo de solventes o haber estado expuestos en zonas que se consideraban con radón, ya que pues es un gas natural y por ejemplo en Estados Unidos es muy común que la gente se exponga demasiado a ello. ¿Qué vamos a realizar como médicos o en primera atención? Radiografía posterior y lateral de tórax para identificar si llega a haber algún tipo de cambio en el parénquima pulmonar. El examen citológico solamente se va a aislar para pacientes que así lo requieran. Por ejemplo, hay pacientes que jamás habían tenido ningún antecedente en cuanto a padecimientos pulmonares y de repente comienzan con hemoptisis o ya sea algún tipo de secreción mucopurulenta, pues entonces tendríamos que valorar este tipo de lesión o el origen de lo que está causando ese tipo de secreción. Y lo más común es de que si no se encuentra nada, o bien al encontrar alguna lesión pequeña, pues llevarle un seguimiento, ya que si tiene antecedente de haber fumado, posiblemente sea un cáncer, ya que es muy, muy frecuente. Un momento. Ok, la historia clínica pues tiene que ser una historia clínica completa. Ahorita vamos a explicar por qué, pero tiene que estar relacionada íntimamente con el aparato respiratorio. Principalmente se tienen que investigar hábitos tabáquicos del paciente, el inicio, la frecuencia y años de fumador. Como por ejemplo, se da mucho que las personas mayores actualmente, de las personas que están muy, muy grandes ahorita, comenzaron a fumar desde muy pequeños, desde los 12, 13, 14 años y fue un consumo diario, incluso refieren fumar a veces hasta 1 o 2 cajetillas diarias y no sentir ningún problema. Y comúnmente pues el cáncer de pulmón al principio no les va a dar ningún tipo de sintomatología, al igual que el comportamiento patológico o de acuerdo a la clasificación histopatológica no es el mismo comportamiento y puede llegar a presentarse hasta cuando ya existe una metástasis. Tenemos que valorar también la exposición e inhalación de contaminantes, tabaquismo previo, como ya lo había mencionado, pacientes bronquíticos crónicos y su sintomatología. Si son pacientes que refieren desde los 15, 20 años a haber tenido problemas respiratorios y comienza a exacerbarse esto y aparte de que se exacerban los síntomas, son fumadores, son esposas de personas fumadoras, cocinan con leña, etcétera, hay que investigar. Aparte, síntomas generales que nos pueden indicar algún tipo de metástasis, o bien puede ser una metástasis a pulmón y no meramente un tumor primario de pulmón. Está la anorexia, pérdida de peso, astenia, inamia, tos, hemoptisis, disfagia y dolor torácico, que pues obviamente tienen un historial pues largo, no es de un día para otro. La historia clínica que nosotros obtengamos o que logremos realizar con el paciente
o con familiares del paciente en dado caso, y la imagen radiológica nos pueden dar datos sugestivos de alguna tumoración. ¿Y cuál es la actitud que debemos tomar ante esto? Pues establecer un diagnóstico histopatológico, que casi eso siempre lo hace, bueno, el especialista, que tiene que sacar la biopsia de la lesión y mandar la patología. Etapificación clínica, valorar si tiene algún margen para darle algún tipo de tratamiento o ya está muy avanzado. Planear tratamiento multidisciplinario, porque pues se menciona que en el mundo ideal se tiene que tratar desde medicina, desde oncología, el especialista en este caso de neumología o cirugía cardiotorácica, y también entra en nutriología porque tienen que tener una alimentación muy balanceada, y también se tiene que estimar un pronóstico como de acuerdo al tipo, al grado y a la invasión que este puede presentar en el momento del diagnóstico. El diagnóstico histopatológico orienta a definir un plan terapéutico efectivo y establecer pronóstico, ya que de todos los tumores que se presentan en el pulmón pues son distintos y van a ser agresivos o van a presentar síntomas un poco característicos de cada uno de ellos. Las biopsias tienen que ser buenas, de buena calidad y bien conservadas, pues para que se pueda identificar bien. Se utilizan tinciones especiales, marcadores tumorales y microscopía electrónica básica para poder identificar, que también pues es dependiente del operador o en este caso pues del patólogo. La clasificación histopatológica varía, ya que son diversos tipos, pero los más comunes es el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma es el más frecuente en ambos sexos. Se origina de la mucosa de los bronquios periféricos y permanece asintomático. Afecta pleura, hueso y piel. Estos pueden llegar a generar un síndrome físico y radiológico de condensación, ya que, bueno, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Y el carcinoma epidermoide es un poco más fastidioso, por así llamarlo, incluso algunos así lo mencionan, porque puede generar síntomas de una manera muy temprana, ya que estos se presentan en personas que son fumadoras o estuvieron expuestas a cierto tipo de solventes y se localiza en zonas centrales. Este puede provocar síntomas como hemoptisis, dolor, abscesos e infecciones recurrentes. Invade por contigüidad y tienen un crecimiento lento. Ahorita les voy a mostrar imágenes. Hablaremos ahora sobre la historia natural. El doctor Oscar Auerbach fue uno de los primeros en estudiar los efectos del humo del cigarrillo en el epitelio branquial. Corría en el año 1970 cuando el doctor Oscar Auerbach reveló que había estado experimentando con 86 perros de raza Beagle, los cuales les había hecho fumar durante meses y 20 de ellos habían desarrollado cáncer, de los cuales 19 morirían antes de finalizar las pruebas. Era sin lugar a dudas un experimento cruel, pero no se trataba de un experimento cualquiera. Aquí la importancia era que era la primera vez que se demostraba de manera científica el vínculo entre los grandes animales expuestos al humo del cigarrillo y el cáncer, donde señaló que estas alteraciones celulares están directamente relacionadas con la cantidad y el tiempo de fumar cigarrillos, como lo mencionó anteriormente mi compañero. Y ahí pueden encontrar el link por si quieren saber un poco más de la historia. Sí. Okay. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de estudio. Principalmente tenemos 5. La convencional es la radiología convencional, que ya les había mencionado, la placa posterior anterior y lateral de tórax. Aparte de que es muy barata y la pueden encontrar en casi todos los lugares. La tomografía también es un poco más accesible ahorita. El costo no es ni muy caro ni muy barato y de hecho, es el método estándar, por así llamarlo, en cuestión de imagenología, pues para identificar estas lesiones. Ahorita les voy a decir por qué. La resonancia magnética también es muy útil para la identificación de las lesiones, pero más que nada se utiliza para valorar metástasis, como por ejemplo a nivel cerebral. Se utiliza algún medio de contraste para reforzar las lesiones y es más específico. Aparte de que la tomografía es más útil para valorar, por ejemplo, desde cuello, tórax, abdomen superior y abdomen inferior para identificar algún tipo de lesión junto con metástasis, perdón. El PET-CT es el círculo que está en la parte superior derecha. Eso que se ve amarillo
se utilizan radiofármacos que se inyectan por vía intravenosa al paciente, se deja pasar cierto tiempo y estos radiofármacos pues tienen afinidad por la lesión tumoral. En este caso, no, en palabras vulgarmente hablando, todo lo que pinta pues es cáncer, o ya sea metástasis o cáncer. Y este es muy útil, nada más que es de acuerdo al operador, que lo sepan hacer, en dónde los hacen y el costo, ya que es muy elevado. Y la fibrobroncoscopía, que habitualmente lo hace el especialista, pues también con esto se recogen las muestras para biopsiarlas. Incluso se pueden hacer cierto tipo de cirugías por medio del fibrobroncoscopio. En hallazgos radiográficos tenemos varios patrones, que estos están más que nada abordando a la radiografía convencional. Se pueden encontrar nódulos pulmonares solitarios, que son pequeñitos, como bolitas, por así llamarle, y una de las características es que son espiculados. La imagen tumoral como tal, que también hay que tener cuidado al evaluarla, porque se tiene que correlacionar con la clínica, porque se puede identificar y se puede disimular, no es disimular, comparar con una neumonía. Entonces lo podemos dejar por alto, la podemos pasar por alto, o se les puede dar tratamiento pues erróneo. La atelectasia, que comúnmente se presenta en el carcinoma epidermoide, como ya les había mencionado, en dónde se originaba y por qué razones, que en este caso pues era por el tabaquismo, y se presentaba de una manera más lenta, genera una obstrucción y puede presentarse una atelectasia por reabsorción. La lesión cavitada, que se puede llegar a comparar con una lesión por tuberculosis. La neumonitis casi siempre se va a presentar y es en la periferia de las lesiones. Y el derrame pleural pues es ocasional, y esto también va de la mano por la invasión a zonas adyacentes. Aquí tenemos los patrones de afectación. Está el nódulo solitario en la imagen número 1, la imagen tumoral en el 2, la imagen 3, que es la imagen tumoral con extensión. La 5 hacía referencia a un foco neumónico recurrente, y también eso teníamos que valorarlo, si tentativamente era una neumonía o realmente era alguna neoplasia que se estaba generando, y pues se veía de diferentes maneras en los métodos diagnósticos. Y la afectación ganglionar, que es la número 7, y la 8 pues es un derrame pleural. En la imagen número 6 era lo que les mencionaba, que se puede llegar a presentar un síndrome de condensación pulmonar, de acuerdo al espacio que está abarcando, y también si está invadiendo hueso, en este caso costillas, o la piel. La piel también se puede llegar a presentar con ciertos cambios, como enrojecida, acartonada. Esta es una imagen de un cáncer broncogénico. En la imagen izquierda, pues es un corte axial donde se llega a identificar toda la lesión. Es todo lo hiperdenso que se puede. Déjenme ver si puedo ver. Es todo esto. ¿Sí se ve? Sí. Okay. Es todo eso que está marcado con rojo. Y en el lado derecho, pues es un corte coronal y también está la lesión bien delimitada. Y aparte hay una elevación del hemidiafragma derecho. Y esas eran unas de las características que se podían identificar en este tipo de lesiones, que obviamente pues ya está un poco avanzado. Esa es otra imagen. Que en el lado derecho se puede notar, es el Scout View, pero se puede ver como una radiografía simple de tórax. Y en el lado derecho pues es la imagen axial sin contraste y con contraste, y pues tiene un predominio apical del pulmón derecho. Okay. Esta es la misma lesión, nada más que con ventana pulmonar, que pues es la más óptima. En la parte superior izquierda pues es un corte axial, es la misma lesión anterior. La derecha superior es el corte coronal, y pues ahí se ve la afectación directa hacia los otros lóbulos y segmentos.
Y la imagen del medio en la parte inferior pues es exactamente lo mismo, nada más que un corte más coronal más posterior. Las metástasis ya las había mencionado mi compañero, que es comúnmente a ganglios linfáticos interlobares, iliares, mediastinales y supraclaviculares. Es una de las formas de identificación también de los tumores primarios. Y las metástasis principalmente van a ser hematógenas o por vía hematógena a hueso, hígado, sistema nervioso central y glándulas suprarrenales. Y esta pues también se puede llegar a identificar por continuidad. Si está en la parte apical, pues podría llegar a ocasionar problemas en la región. Aquí están imágenes también de metástasis, que son múltiples lesiones como en bolas o balas de cañón, creo que mencionan unos libros de radiología. Y las metástasis a hueso o óseas, que pues es en los cuerpos vertebrales y en los huesos ilíacos también, huesos largos, en los huesos de la cabeza. Y la clasificación TNM, que principalmente pues T, ya lo habíamos visto en otras materias, que T pues, se refiere al tumor primario, la N en afectación ganglionar y la M a metástasis, si hay o no hay metástasis. Y esto pues se puede valorar por medio de radiología y también de acuerdo a las características histológicas. Y la etapificación va de acuerdo a la TNM. Por ejemplo, una etapa 1A, 1B, 2A, 2B es referente a la conjugación de toda la clasificación TNM. En este caso, siendo la 4, pues la más grave. De acuerdo al tratamiento, encontramos los tres tipos de tratamientos más utilizados. En este caso, el primero sería la cirugía, que este va a ser útil en tumores de diagnóstico precoz, que este a la vez se va a clasificar en dos, que sería la neometomía, que este va a consistir en la extirpación quirúrgica total o parcial de uno o ambos pulmones, dependiendo de la afectación, como mencioné mi compañero anteriormente, y la lobectomía, que esta va a consiste en extracción completa del lóbulo que contiene el tumor. Lo mencioné anteriormente que va a ser con mayor frecuencia en el lóbulo superior, son los que con mayor frecuencia se extirpan. Y otro sería la quimioterapia y la inmunoterapia, que esta va a ser antes o después de la cirugía en pacientes con compromiso ganglionar. Que esta puede o ayuda a prolongar más el tiempo de vida, que serían los 5 años mencionados anteriormente. Y la de radioterapia, este va a ser un tratamiento en pacientes con metástasis o generalmente avanzados. Igual sería para prolongar más el tiempo de vida. Y sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda o algo así? Ok, ¿tienen alguna pregunta o duda para sus compañeros que dieron la clase? No. Entonces, aquí, por ejemplo, la causa más frecuente actual del cáncer de pulmón, pues es el cigarro, ¿va? Y también la exposición a ciertos factores que ya comentaron sus compañeros, como la exposición a varios humos o materiales radioactivos, al asbesto, que es uno de los principales. Pero, y es bien importante la detección oportuna del SIDA de pulmón, porque en ocasiones los pacientes no abren con síntomas respiratorios, sino abren con los síndromes. Hay dos síndromes que mencionaban sus compañeros que es muy importante
que ustedes se los aprendan, que es el síndrome de Pancoast y el síndrome de Horner, ¿verdad? En ocasiones los pacientes abren con estos síntomas. En ocasiones los síntomas de los pacientes que tienen un CA son síntomas, son subagudos o son crónicos o son subclínicos, o sea, no se manifiestan al 100%. En ocasiones los pacientes empiezan con pérdida de peso inexplicable nada más. O en ocasiones tienen algún síntoma respiratorio como una tos que no se quita, astenia, adinamia, pérdida de peso. Entonces es cuando uno debe sospechar si el paciente está cursando con un CA de pulmón, o el paciente puede abrir con una atelectasia, o puede abrir con una neumonía que se le da tratamiento, se resuelve y otra vez aparece. Y aquí, por ejemplo, las neumonías de repetición, que son exactamente más en el mismo lugar, hay que sospechar, porque en ocasiones son pacientes que tienen una obstrucción endobronquial que está causando la bronquiectasia y que está causando la neumonía. Sí, entonces la sospecha clínica, más en pacientes que tienen antecedentes de cáncer en la familia, más en pacientes que están en exposición laboral, más en pacientes que fuman. Los estudios de entrada, pues, son estudios generales y la placa de tórax, como comentaban sus compañeros, una placa de tórax y una AP, ¿verdad? La tela de tórax y la lateral es para ver dónde está situada la lesión, porque tenemos que saber si está situada en el mediastino anterior, en el mediastino medio, en el mediastino posterior o en el mediastino superior. Eso es bien importante. Claro que la radiografía no va a ser el único examen de gabinete. El más adecuado es la tomografía con la ventana pulmonar. Se prefiere la tomografía que la resonancia. La tomografía da una mejor resolución en tejido pulmonar. La resonancia sí nos ayuda bastante para las metástasis, igual que el PET. El PET ahí capta las células malignas, captan mejor el medio de contraste y es donde se ven las lesiones. También el PET nos ayuda mucho para darle seguimiento a pacientes que ya tuvieron cáncer, que ya tuvieron metástasis y ver los resultados del tratamiento. El tratamiento en ocasiones es cirugía cuando la lesión está bien. Otro de los métodos diagnósticos es la broncoscopía, sobre todo en lesiones que están centrales. Cuando la lesión está periférica, en ocasiones para tomar una biopsia vamos a hacerle una punción transtorácica. Puede ser una punción a ciegas con una aguja fina, puede ser una punción con una toracoscopía, puede ser una toma de biopsia con toracotomía, que es un poquito más invasiva. Y cuando la lesión está mucho más central, ahí se utiliza mejor la broncoscopía para toma de muestras, cepillado y biopsia. Tratamientos cuando la lesión está bien delimitada. Estoy en clase. Por favor. ¿Escuchan? Sí, doctor. Bueno, entonces le estaba diciendo que para lesiones periféricas, para hacer el diagnóstico necesitamos mejor la punción. Y para lesiones centrales utilizamos la broncoscopía. Para toma de biopsias y pillados cultivos también se pueden, permiten. Permítame, en un minuto con ustedes.
Sí, doctor. Bueno, les decía que la broncoscopía en lesiones centrales. La otra es, en ocasiones se puede dar también quimio o radio para tratar de reducir una lesión tumoral. Si la lesión está muy limitada, se puede hacer una cirugía radical. En ocasiones se quita un lóbulo de pulmón. Hay pacientes que se han quitado casi todo el pulmón y los pacientes nada más se quedan con un solo pulmón. Pero ahí sí hay que ser muy selectivo en la etiología del tipo del cáncer. Aquí lo más importante es prevenir. Y como una de las principales causas del CA es el tabaquismo, pues hay que dejar de fumar definitivamente. No sé si ustedes fumen o no fumen, pero hay que dejar de fumar, ¿verdad? De hecho, los cáncer de pulmón, la mayoría son muy agresivos y muchos dan metástasis. Por lo mismo, el primer acción es dejar de fumar. No sé si haya alguna pregunta o duda. Bueno, entonces, tenemos hoy nomás una hora, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía, para las próximas clases, como en ocasiones nos damos las clases que realmente tenemos que dar por motivos de tiempo. Les pido por favor que las próximas clases ya estén preparados 2 o 3 temas para intentar dar lo más que se pueda. Quiero que ustedes me digan si tienen algún espacio fuera de la hora de clase, en caso que yo no pudiera dar la clase a la hora que está en el horario, tratar de cambiarla, de moverla media hora antes, media hora después, pero claro, siempre y cuando todos ustedes no tengan otra clase empalmada. Quiero que me lo hagan saber. Si es así, me manden un mensaje, la jefa de grupo, donde hubiera algún espacio. Si no, bueno, pues ni modo, nos vamos a tener que apegar al horario. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Ok, doctor, nos vemos. Ok.